Hombre cubano de letras que enfrentó la adversidad como ninguno. La lucha por la supervivencia marcó su vida y su escritura. Nos dejó su obra y su autobiografía, la que debía terminar antes que anochezca. Ícono del colectivo LGBTQI+, modelo de la literatura latinoamericana, símbolo de la resistencia. En este tercer capítulo de la segunda temporada de Episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar al único, al maestro Reynaldo Arenas. Para comenzar a hablar de la vida de Reynaldo Arenas, tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos que marcaron fuertemente su infancia: la figura de las mujeres, la figura de las apariciones y el despertar de su sexualidad. La figura de las mujeres por el lado de su casa. En esta casa habían hombres, pero eran los pocos. En su mayoría eran todas mujeres. Abuelas, tías, madres, hermanas, primas, que se caracterizaban por ser dejadas por hombres. Él cuenta que estas mujeres eran usadas sexualmente por los hombres que una vez que las dejaban embarazadas huían de este hogar, haciendo una gran comunidad de mujeres solteras. Dentro de esta categoría, dentro de la idea de las mujeres en su vida, también tenemos que destacar que el tema de la narración, el tema de las historias y de las voces femeninas también cobra importancia por este lado. En cuanto al tema de las apariciones, Reynaldo Arenas cuenta que de niño se escapaba de esta casa de mujeres hacia el monte, en donde pasaba hasta a veces noches enteras, viviendo allí, conviviendo con la naturaleza, con lo salvaje, con lo tropical, y cuenta que entre todos los elementos que aparecían en este lugar, en este monte en el que él se refugiaba, habían dos o tres que no puede caracterizar como sobrenaturales porque él insiste en que la realidad varía según las regiones. En el monte en el que él se refugiaba aparecían cabezas gigantes con dientes muy puntiagudos, aparecían también mujeres de apariencia extraña que él llamaba brujas y aparecían otras bestias típicas de las culturas de esta región, típicas de la cultura cubana, de las leyendas y de su mitología. En cuanto al tema del despertar de su sexualidad, él cuenta que es muy común entre la gente del campo, entre la gente del monte en donde él se crió, iniciarse primero con las frutas que brinda la naturaleza, después con los animales y un tiempo más adelante estas prácticas sexuales se llevan a cabo con los pares, con los propios del círculo familiar. Esto aparece detallado en su autobiografía Antes que anochezca. En cuanto a su primera publicación, a su primera novela, estamos hablando de Celestino antes del alba, se publica antes de que el actual régimen cubano tome el poder. Esta historia consiste en la vida de un niño que crece en un ambiente muy hostil, en la marginalidad más profunda, y que a partir de esa realidad construye la figura de un amigo imaginario que va a ser el creador de mundos fantásticos que lo van a sacar de ese lugar de miseria en el que él vivía. En primera instancia, esta novela se publica antes, como dijimos, de que el régimen cubano tome el poder y no causó ninguna molestia. Pero una vez que Fidel Castro asume el poder, esta novela se ve censurada y sacada de las listas, al igual que el nombre de Reynaldo Arenas. A este tiempo, estamos hablando de los años 1974 y 1976, Reynaldo Arenas es detenido en la prisión de El Morro. Allí estuvo estos 2 años, como dijimos al principio, detenido, acusado por delitos sexuales y por estar en contra del régimen cubano. ¿Cómo la pasó allí? Dice que le demandaban hacer muchos esfuerzos físicos, le demandaban hacer muchos trabajos que incluían el cuerpo. Y piensen en lo que esto significaba para una persona que cursó estudios universitarios. El tema de trabajar en construcciones, el tema de trabajar en el campo. Dice él que sobrevivió en el pabellón en el que él estaba, escribiendo, por ser escritor, por escribir literatura. ¿Por qué? Porque él no fue al pabellón en donde iban todos los presos políticos. Él fue a un pabellón común en el que había violadores, en el que había delincuentes. Y allí justamente, como dije recién, sobrevive gracias a su figura de escritor. ¿Por qué? ¿Porque estos presos respetaban la literatura? No, porque estos presos de alguna manera lo usaban, les servía la figura de Reynaldo Arenas para poder comunicarse con sus familias, para poder enviarles cartas a sus parientes, a sus amigos, a sus amantes. Entre las causas, como dijimos recién también, que lo llevaron a estar en la prisión, tiene que ver con el tema de la homosexualidad y con el tema de la crítica política que él refiere en su obra hacia el régimen cubano.
Cuando finalmente logra salir de prisión, Reinaldo Arenas se encuentra con que es una no persona, y esto lo compara con la obra de George Orwell, 1984. Él dice que se encuentra siendo un paria, que no tiene ningún tipo de bien porque justamente todo lo que tenía, todo lo que poseía fue confiscado por el régimen cubano. Él cuenta que su antigua casa tenía escondido en el techo un manuscrito de una novela inédita que trató de rescatar, pero cuando una noche se metió en esta casa de incógnita para tratar de recuperar este manuscrito, se encontró con que no estaba, es decir, con que los militares habían revisado hasta incluso los techos de su antigua casa. Él, como dijimos recién, vive como un paria, no tiene hogar, vive dependiendo de todos los amigos que quieren alojarlo una noche y que quieren acercarle un plato de comida hasta su exilio, hasta que logra viajar a Miami. Allí es donde él establece esta metáfora de la casa quemada y dice que el exilio se siente como una casa que se quemó, que se prendió fuego. Él dice que dejar Cuba es como dejar una casa incendiada, que no quedás igual, que quedás con determinadas lesiones, con determinadas marcas, con determinadas cicatrices y que lo perdés todo. En este contexto es que Reinaldo Arenas cuenta que tuvo que escribir 3 veces una novela llamada Otra vez el mar. En este caso, pensemos que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, en donde no existía ningún tipo de dispositivo o memoria digital en donde se pudiera salvar o guardar el texto. Las 2 primeras veces que él escribió esta novela, fue secuestrado su manuscrito, fue confiscado por el régimen cubano y en una tercera oportunidad él logra que un grupo de amigos se lleven al exilio esta novela para poder ser publicada en el extranjero. Si bien él comienza siendo un escritor que está a favor de la revolución cubana, una vez que pasa por todo lo que tiene que ver con el castigo, el secuestro y el aprisionamiento al que lo somete el régimen cubano, él es una persona muy crítica respecto de la figura del escritor de izquierda. Él dice que el escritor de izquierda, el escritor comunista o el escritor socialista es una figura que se aprovecha del sistema capitalista y de las ideas que tienen que ver con estos movimientos para sacar un rédito económico. Él dice, es muy fácil escribir desde países en donde está predominando la democracia, en donde gobierna la democracia y criticar a el propio Estado capitalista. Es muy fácil escribir cuando no se padece en carne propia lo que es el socialismo. Él compara las ideas de los escritores que defienden las dictaduras con escritores que van a defender la idea de la sepultura. Dice la sepultura de quién? La sepultura del propio autor que defiende estas ideas y del público que lo lee desde su desconocimiento, desde la ignorancia y desde la confianza de un autor que proyecta estas ideas. En 1980 se exilió en Estados Unidos y una década después, en 1990, decide quitarse la vida tras ser diagnosticado portador del virus VIH. Él culpa de esto al régimen cubano y dice que nunca se hubiera contagiado si no hubiera tenido que exiliarse. Desde su perspectiva como escritor tenemos que decir que Reinaldo Arenas escribió más de 20 obras que van desde el ensayo, el relato breve, las obras de teatro, las poesías y las novelas. Entre los títulos que se destacan podemos encontrar El mundo alucinante, Otra vez el mar y Antes que anochezca. Antes que anochezca es una de las obras más importantes de la literatura universal. En el año de su publicación estuvo entre los libros más vendidos del mundo. El nombre que lleva esta autobiografía novelada tiene que ver con la situación de escritura, con el momento de producción de este autor. Él cuenta que empezó a escribirla en situación de cautiverio y que no contaba con electricidad y que podía escribir solo a través de la luz del día. Por esta razón, el título Antes que anochezca refiere a esta situación de producción, es decir, a la idea de que él tenía que escribir con la luz del sol antes que anochezca. Haciendo un análisis más profundo, podemos pensar que Antes de que anochezca es una metáfora de la muerte. La noche como el final de la vida de Reinaldo Arenas y esta obra que se terminó de escribir justo antes de que él se quitara la vida. En palabras del propio Reinaldo Arenas, no podemos categorizar su obra dentro de lo que se conoce como realismo mágico. Él mismo dijo, todo lo que me sucedió es real, esto no es realismo mágico. Además, sostenía que hablar de realismo mágico era restarle credibilidad a los hechos que él narra en su autobiografía. Todo lo que mencionamos en la primera parte de este tercer capítulo de Episodios de un Futuro Anterior, todo lo que tiene que ver con su vida y con su biografía, es detallado en esta novela Antes que anochezca, en donde describe la crudeza y la visceralidad de vivir en Cuba siendo opositor al régimen cubano, la extrema pobreza a la que es condenada determinada parte de la situación,
y los aspectos de abuso, no solo por parte del Estado, sino por parte de la comunidad toda, que están naturalizados. Si tenemos que recomendar un libro de Reinaldo Arenas, no podemos dejar afuera El mundo alucinante. Esta novela de aventuras que va a contar la vida de un personaje histórico, estamos hablando de Fray Servando, pero de entrada Reinaldo Arenas nos va a aclarar que aquí no se cuentan hechos verídicos de este personaje histórico, sino que es una historia ficcionada. Va a hacer pasar a este personaje por distintas aventuras que no sucedieron en el mundo real. En cuanto a lo que tiene que ver con las obsesiones, con ese estilo que va a ser único a Reinaldo Arenas y a su escritura, tenemos que tener en cuenta que aparece recurrentemente el tema del desarraigo, el tema del exilio. En este caso, el personaje Fray Servando va a ser exiliado, desterrado de su tierra natal por estar en contra del poder. Y ahí tenemos otra característica que va a recorrer toda la obra de Reinaldo Arenas, el tema de estar en contra del poder de turno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Edad Media si nos referimos al tema del poder? Hablamos claramente de la Iglesia Católica y es justamente a esta institución a la que se va a enfrentar el personaje de Fray Servando. Un personaje que, como dijimos recién, tiene mucho que ver con las ideologías que trata de instalar en su obra Reinaldo Arenas, que se autopercibía como una persona disidente. Disidente desde lo sexual, disidente también desde la religión, porque él se autoproclamaba ateo, y disidente del poder político de turno, disidente del régimen cubano. El mundo alucinante, publicada por primera vez en 1969, es una novela que funciona como una metáfora de la lucha contra el poder. Invito a todos a que vayan a leer esta novela revolucionaria y desobediente del autor Reinaldo Arenas. Es el momento de escuchar otras voces. Importantes personalidades del mundo literario también quisieron hablar de Reinaldo Arenas. Hola, soy Gigi de @bibliogigix y estoy aquí para hablar brevemente de Reinaldo Arenas, quien se ha vuelto un nombre fundamental para la literatura hispanoamericana porque en él confluyen muchas de las tradiciones literarias y estéticas como el neobarroco que hicieron tan fecundas las letras de América Latina en esta amalgama entre lo real y lo anómalo que tanto la caracteriza. Sus obras oscilan entre diferentes realidades y se apoyan fuertemente en un lenguaje lírico y sentido. Además, desde su lugar de disidencia, abrió las puertas para una literatura que huye de los tabúes sociales y denunció con valentía la persecución y la censura. De esta manera se convirtió en un referente para muchos otros autores que escriben desde los márgenes de la literatura y terminó por ser un ejemplo de coraje literario. Desde su escritura denunció la marginación que sufrió por ser un homosexual dentro del régimen castrista. En este sentido, todas sus obras se vuelven autorreferenciales y tenemos que pensarlas como un todo en el que Arenas lucha por reivindicar su identidad. Hola, soy Enzo Maqueira, escritor, autor de Higiene Sexual del Soltero, entre otros. Reinaldo Arenas se animó a desafiar a la Revolución Cubana en una época en la que pocos intelectuales decían algo sobre las persecuciones, por ejemplo, a los homosexuales o a los disidentes, al margen de cuestiones políticas, ¿no? Estoy solamente hablando de esta temática. Pocos hablaban de eso y él lo hizo. Lo hizo a través de una literatura de ficción testimonial, que hoy estamos bastante acostumbrados a ese género. En ese momento quizás no era tan visto. Y también lo hace con una escritura libre, donde se permite jugar con el lenguaje, salirse de las estructuras preestablecidas. Hay sátira, hay ficción política, hay autobiografía, hay humor negro, hay erotismo. Parece que es un escritor que ante un sistema que lo oprimía, a él individualmente, pero también a mucha gente colectivamente, él propone una literatura liberadora, tanto desde lo político como desde lo literario. Hola, soy Eugenia Sicabo. Para mí, Reinaldo Arenas es una figura fundamental dentro de la literatura latinoamericana del siglo XX. Un escritor que nació en Cuba en el 43, que falleció en Nueva York en 1990. Él terminó con su propia vida, ya sabiendo que estaba enfermo de SIDA. Antes de morir dejó una novela que a mí me parece maravillosa, llamada Antes que anochezca, en la que cuenta, algunas de sus vicisitudes con el régimen castrista. Él en su juventud era un convencido del régimen de la Revolución Cubana y más temprano que tarde tenía todas las condiciones ideales para convertirse en uno de los perseguidos por ese régimen. Y en este libro recupera
aspectos, bueno, de la vida de los intelectuales, de los opositores, de los excluidos del sistema, de la opresión de los que vivían en el exterior. Es un autor muy vigente que les recomiendo. ¿Por qué leer a Reinaldo Arenas? En principio diría que hay que leer a Reinaldo Arenas porque es un escritor hermoso y hoy la belleza es sumamente necesaria. Pero también porque es un escritor que narró los márgenes desde los márgenes. No solo desde una perspectiva queer, sino desde los márgenes más profundos. La pobreza, el exilio, la cárcel, el VIH, la revolución. Leerlo es comprender parte de la historia latinoamericana, parte de la resistencia, de esa resistencia queer que se escribió con cuerpo, con rabia, con deseo. Y todo eso está presente en su escritura, que es espesa y filosa, pero que, sobre todas las cosas, es sumamente tierna, y me parece que eso es lo más lindo, la conjunción de esa ternura filosa y furiosa que juega con y desde los márgenes. Hay que leer a Reinaldo Arenas básicamente porque es parte de esa memoria latinoamericana que no podemos perder de vista. Yo tenía 2 años, estaba desnudo, de pie. Me inclinaba sobre el suelo y pasaba la lengua por la tierra. El primer sabor que recuerdo es el sabor de la tierra. Comía tierra con mi prima Dulce Ofelia, quien también tenía 2 años. Era un niño flaco, pero con una barriga muy grande debido a las lombrices que me habían crecido en el estómago de comer tanta tierra. La tierra la comíamos en el rancho de la casa. El rancho era el lugar donde dormían las bestias, es decir, los caballos, las vacas, los cerdos, las gallinas y las ovejas. El rancho estaba a un costado de la casa. Alguien nos regañaba porque comíamos tierra. ¿Quién era esa persona que nos regañaba? ¿Mi madre? ¿Mi abuela? ¿Una de mis tías? ¿Mi abuelo? Un día sentí un dolor de barriga terrible. No me dio tiempo de ir al excusado, que quedaba fuera de la casa, y utilicé el urinal que estaba debajo de la cama donde yo dormía con mi madre. Lo primero que solté fue una lombriz enorme. Era un animal rojo, con muchas patas, como un 100 pies, que daba saltos dentro del orinal. Sin duda, estaba enfurecido por haber sido expulsado de su elemento de una manera tan violenta. Yo le cogí mucho miedo a aquella lombriz, que se me parecía ahora todas las noches y trataba de entrar en mi barriga mientras yo me abrazaba a mi madre. Este es el inicio de Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas representa la lucha, la disidencia y la revolución para todo el pueblo latinoamericano. Hasta aquí hemos llegado en este tercer capítulo de Episodios de un futuro anterior. Mi nombre es Ever Orona y me pueden encontrar en Instagram como @egoeversum. También pueden visitar el sitio oficial del Grupo Planeta Argentina. Aparece en Instagram como @planetadelibros.ar y también pueden visitar la tienda oficial entrando a www.planetadelibros.com.ar. Esto fue Episodios de un futuro anterior. Nos vemos en un próximo capítulo.